Todos tenemos sed de conocer. Todos queremos, en mayor o menor medida, conocer de dónde venimos, por qué sufrimos y a dónde vamos. El problema no es buscar respuestas. El problema es ver a dónde vamos en búsqueda de respuestas. Mi nombre es Agustina, esto es Agus in Grace, y en este vídeo veremos qué son los registros akáshicos y por qué su mensaje es radicalmente diferente del mensaje del Evangelio de Jesucristo y de las Sagradas Escrituras. Empecemos por ver entonces qué son los registros akáshicos. Los registros akáshicos son una creencia que proviene tanto del esoterismo moderno como de la teosofía. Que si no has visto mi video sobre los oscuros orígenes de la nueva era, te recomendaría que cuando termine este vídeo puedas verlo, porque ahí explico qué es la teosofía, ¿sí? Esto que te comentaba recién, qué es la teosofía y cómo la teosofía va a influir en el nacimiento de muchas de las creencias actuales de la nueva era y también del nuevo pensamiento, y entre ellas los registros akáshicos. Yo creo que entender este contexto histórico te puede ayudar a comprender por qué estas enseñanzas no solo van a diferir del cristianismo, sino que contradicen directamente el Evangelio de Jesús. Entonces, continuando, según este marco de los registros akáshicos, existe una especie de biblioteca, un archivo espiritual donde queda guardado o archivado, registrada toda la información del universo, absolutamente todo, pensamientos, emociones, experiencias de cada alma, y estas experiencias corresponden a tanto a las vidas pasadas que supuestamente la persona ha vivido, como a las experiencias que ha tenido en esta vida presente, e incluso de posibles futuros. La palabra akasha proviene del sánscrito y significa éter o significa espacio también. Sin embargo, la idea moderna de los registros akáshicos con la que nos podemos encontrar cuando vamos, por ejemplo, a un sitio donde hay un facilitador, una facilitadora, una persona iniciada, que así se le llama en los registros akáshicos, ¿qué nos podemos encontrar? Con una idea de registros que no proviene de la Biblia, por supuesto, y tampoco proviene del hinduismo clásico, sino que fue desarrollada principalmente por el movimiento teosófico a finales del siglo XIX. Quienes ofrecen lecturas de registros, estas personas afirman que ellos pueden acceder a este supuesto archivo mediante diferentes técnicas. Cada persona que te inicia en los registros akáshicos o que a la cual vas por una consulta, esa persona accede a los registros por diferentes medios y en general son oraciones especiales o estados meditativos particulares, estados de trance, eh, diferentes técnicas espirituales que están diseñadas para recibir información, guía, supuesta sanidad o información acerca del propósito de la vida de la persona. Ahora que hemos visto qué son los registros akáshicos y cuál es la base sobre la cual se sustentan, veamos por qué se contradicen con las escrituras y con el Evangelio de Jesús. Y en este caso hice un punteo para que podamos ir viendo específicamente diferentes aspectos y que tú puedas comprender por qué realmente se contradicen con la Biblia y con el Evangelio. El punto número uno que creo que debemos nombrar primero es que los registros akáshicos buscan revelación por fuera de los medios demarcados por Dios. En la Biblia Dios promete encontrarnos mediante medios que son concretos, entre ellos la predicación y las escrituras. Los registros, por otra parte, van a buscar que nosotros accedamos a esta dirección espiritual por otros medios, es decir, a través de intuiciones, a través de experiencias místicas, a través de supuestos accesos a un plano invisible. Entonces, tenemos que ver que además los registros akáshicos, el 100% de las veces, estos contactos suceden a través de espiritismo, es decir,
la misma persona entra en un trance para poder conectarse con esta otra frecuencia supuestamente más elevada, conectarse con el akasha, y de esa manera la persona que es psíquico o que se ha formado puede acceder a esta información alojada en el archivo cósmico. Cuando la Biblia se nos deja bien en claro cuál es la manera a través de la cual nosotros tenemos que acceder al reino espiritual, y no tiene nada que ver con la búsqueda interior, sino que, como dice Primera de Timoteo 2, tiene que ver con Jesucristo siendo el único mediador entre el hombre y Dios. Y el punto número 2 es que los registros akáshicos van a cambiar, van a modificar cuál es la fuente de verdad. ¿Por qué? Porque en la Biblia la verdad proviene de una única fuente, que es de Dios. ¿Sí? La verdad en la Biblia proviene de Dios. Sin embargo, en los registros akáshicos vamos a ver que esta fuente de verdad cambia. Ya no es tu palabra es verdad, como leemos en Juan, sino que los registros akáshicos enseñan que existe este depósito de información, de conocimiento espiritual, a la que algunas personas, aquellos que se han formado, pueden acceder. De nuevo este matiz gnóstico respecto de aquellas personas que se han iniciado en los registros son los que pueden acceder a esta información. Y lo digo por experiencia personal porque yo he consultado los registros akáshicos cuando estaba dentro de la nueva era y del nuevo pensamiento. Yo misma he consultado los registros y he visto que el facilitador accedía a este archivo, supuesto archivo, a través de diferentes medios, pero el 100% de las veces, como les decía, ha sido a través de espiritismo, a través de trance, diferentes conexiones. Y yo no me he formado en registros akáshicos, me he formado en un montón de cosas durante mi vida, en este pasado de la nueva era, pero justamente registros akáshicos no me he formado, pero sí he tenido un contacto directo porque he ido a sesiones y he consultado, y a la vez he tenido personas muy cercanas en mi vida que sí se han iniciado en los registros akáshicos, aunque después se hayan apartado de estas prácticas. Entonces, a mí lo que me importa dejar en claro en este sentido es que respecto a la fuente de verdad, la autoridad deja de ser, o en principio nunca lo fue, pero desde el punto de vista cristiano, la autoridad deja de ser la que debería ser, que es la palabra de Dios, y pasa a ser una experiencia espiritual privada o personal. La persona, en vez de preguntarse qué es lo que ha dicho Dios en su palabra, qué ha revelado Dios en su palabra, se pregunta qué es, cuál es esa información especial, particular que hay para mí en la sesión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vengo a escuchar? ¿Qué es lo que yo vengo a recibir respecto de esta lectura? Y lo que me parece muy peligroso es que la persona termina otorgando toda su confianza y toda su seguridad a la información que le brinda los registros akáshicos. Hay muchos aspectos por los cuales esta cuestión de los registros nos podrían parecer peligrosos, pero que ya lo vamos a ver. Pero yo creo que uno de los más peligrosos es que la fe siempre necesita de un objeto externo y que sea fiable. Y en este caso, la seguridad mía no va a depender de la fe, sino que va a depender de una experiencia interior que yo voy a tener en esta lectura de registros, y todo lo que se va a desenvolver en función de cómo yo voy a acomodar después toda mi mente y todo mi cuerpo y todo respecto de esta información que yo voy a recibir. Entonces, esta revelación privada, esta lectura particular, personal, yo si vuelco mi seguridad interior en ella, en este tipo de prácticas, va a ser tan estable como sea mi próxima experiencia. Es decir, mi estabilidad va a estar basada en esta lectura, en esta información y en las experiencias y en el sentir que yo tenga respecto de esto. Pero eso no se trata la fe cristiana. El Evangelio nos va a dirigir constantemente la mirada fuera de nosotros mismos. El Evangelio va a dirigir constantemente nuestra mirada a Cristo y a lo que Él ha hecho por nosotros y cómo Él ha prometido actuar para con nosotros, que somos sus hijos. Entonces, la certeza, mi seguridad, mi descanso no va
a estar en el acceso a un conocimiento oculto, sino que va a estar en las promesas de Cristo. En este sentido, a mí no me preocupa tanto que las lecturas puedan contener errores y que la persona que haya leído los registros se haya equivocado respecto de cosas. Eso al final es lo menos importante. Lo importante es que enseñan al corazón a buscar paz, a buscar identidad, a buscar descanso en una fuente distinta de Cristo. La razón número 3 por la cual los registros akáshicos se contradicen con el Evangelio de Jesús es que los registros akáshicos prometen acceder a una información que está reservada para aquellas personas que se han formado específicamente en registros akáshicos, aquellas personas que se han iniciado. Esto lo he nombrado, pero me parece importante porque esta información recibida, que supuestamente te va a ayudar a elevarte o avanzar en tu camino espiritual, difiere muchísimo con lo que nos enseña Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nunca dirige a las personas a buscar conocimientos ocultos. Jesucristo, como dice Juan 18, nos mostró públicamente en su vida, en su ministerio, cuál era su propósito y él predicó el Evangelio abiertamente, públicamente. No había una información especial para determinadas personas selectas. Entonces, el Evangelio no consiste en acceder a determinado conocimiento oculto. Esto no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo, con las enseñanzas bíblicas. El Evangelio tiene que ver con creer, ¿sí? Creer en la noticia que ha sido anunciada públicamente por Jesús. La buena noticia del Evangelio es que Jesucristo ha muerto por cada uno de nosotros, pecadores, para que podamos obtener el perdón y la vida eterna en Él, a través de Él. Gracias a Él, por su gracia y por su amor. La razón número 4 de por qué los registros akáshicos son tan distintos o contradicen tanto el Evangelio es que en general los registros akáshicos van a enseñar que el problema del ser humano es la ignorancia, que esto lo hemos visto mucho en los vídeos que he hecho sobre el nuevo pensamiento y también sobre la nueva era, que nuestro problema, de hecho hay uno específicamente que dice sobre el mal en el nuevo pensamiento y cómo se visualiza, cómo se observa y qué se enseña. Entonces, ahí yo explico por qué el mal se ve como ignorancia, ignorancia de nuestra luz interna, ignorancia de nuestra divinidad, en definitiva. Desde el marco de los registros akáshicos se va a entender que nuestros bloqueos energéticos, nuestros traumas, nuestras experiencias negativas, las cuestiones que traemos de vidas pasadas o el desconocimiento de cuál es nuestra verdadera identidad, eso va a ser, esa ignorancia, ese olvido va a ser nuestro problema como seres humanos y lo que hacen los registros es supuestamente ayudarnos a reconectar con esa conciencia superior que ya yace dentro de nosotros. Ahora, la Biblia dice otra cosa. La Biblia en ningún momento dice que nuestro problema como seres humanos es que desconocemos nuestra naturaleza divina. Nuestro problema como seres humanos es muy claro. Cualquiera que haya leído la Biblia al menos una vez puede darse cuenta de que nuestro problema como seres humanos es el pecado, es nuestra naturaleza caída. Para eso no necesitamos descubrir quiénes fuimos en otra vida, sino que necesitamos el perdón de nuestros pecados por parte de Jesucristo. Tratado a esto, el punto número 5 es que los registros akáshicos contradicen la enseñanza sobre la muerte que se enseña en la Biblia. ¿Por qué? Porque dentro del marco de los registros se piensa, como ya hemos visto, que cuando accedemos a este archivo, a este akasha, donde supuestamente está toda esta información, nuestra y de personas cercanas también, como está todo presente, lo de absolutamente todo lo del universo, toda esa información ahí suspendida y estas personas acceden, supuestamente nosotros ahí encontraríamos también información sobre vidas pasadas que nos ayudarían a comprender por qué nos suceden las cosas que nos suceden hoy por hoy.
Y esto es una enseñanza que contradice diametralmente lo que la Biblia nos dice respecto de la muerte. La Biblia nos dice en Hebreos 9:27, lo voy a leer, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, la escritura nos dice que no estamos atados a un ciclo interminable de reencarnaciones que determina al final quiénes somos hoy. La Biblia nos dice que hay una sola vida y que después de esta vida está el juicio y que nuestra única esperanza de enfrentar ese juicio es Jesucristo. Y por último, creo que de los puntos más importantes respecto de cómo se contradicen los registros con la enseñanza bíblica es que los registros akáshicos van a sustituir la gracia de Dios por autoconocimiento. En el cristianismo, Dios desciende hacia nosotros en Cristo, ¿sí? Es Cristo quien tiene dos naturalezas y es 100% humano y 100% divino. Y en los registros akáshicos, el individuo asciende mediante técnicas, asciende entre comillas, mediante técnicas espirituales para obtener respuestas. Por un lado, el Evangelio va a anunciar lo que Dios hizo por nosotros, y en los registros se va a buscar información oculta, secreta, elevada, que es algo que nosotros podemos encontrar por nuestros propios medios. Y en este punto quiero añadir algo más, porque los registros akáshicos nos prometen que podemos acceder a ese conocimiento superior, acceder a esa dimensión espiritual más elevada y encontrar respuestas en esa experiencia extraordinaria, vamos a llamarla. El Evangelio, en cambio, nos conduce siempre a la cruz. Dios no nos dice que subamos a un archivo celestial para obtener información, para que nosotros accedamos a determinado conocimiento para elevarnos y trascender determinadas cuestiones o para sanación o para superar los traumas. No, Dios promete descender a nosotros en Cristo para perdonar nuestros pecados y servirnos mediante medios sencillos y externos, es decir, su palabra, el bautismo, la cena del Señor. Creo que esta diferencia entre subir, ascender hacia Dios y por otro lado el Evangelio, Dios descendiendo a la humanidad, haciéndose hombre, caminando entre nosotros, creo que esa es una de las contradicciones más profundas que podemos encontrar entre los registros akáshicos y la Biblia y el Evangelio de Jesucristo. Al acudir una persona a una sesión de registros akáshicos, y con esto me refiero a cualquier sesión de cualquier técnica, cualquier metodología de la nueva era, de la New Age, sea cual sea, y también del nuevo pensamiento, y con esto me refiero a la ley de atracción, manifestación, meditaciones para el poder de la mente, cualquier cuestión que tenga que ver con visualización o con pronunciar palabras afirmaciones que generen supuestos resultados en la realidad, todo esto que tiene que ver con el nuevo pensamiento o cualquiera de las otras prácticas de la nueva era que son más conocidas, del tarot, el péndulo, bueno, son muchísimas las prácticas de la nueva era que si no las conoces o no sabes específicamente la diferencia entre el nuevo pensamiento y la nueva era, he hecho varios vídeos también en los cuales hablo sobre las diferencias y también los contrasto con el cristianismo. Entonces, yo creo que cuando una persona acude a una sesión de registros akáshicos y de la nueva era, cualquier práctica de la nueva era o nuevo pensamiento, esa persona termina participando en enseñanzas que se oponen al Evangelio y a las Escrituras y se describen claramente en la primera de Timoteo como doctrinas de demonios. Chicos, si yo digo todo esto y si yo estoy hablando y haciendo estos vídeos y públicamente hablando, es porque yo entiendo. O sea, entiendo la seducción que genera
entiendo la curiosidad que generan este tipo de cuestiones, pero yo no puedo dejar de señalar que la sustancia de estas prácticas, el acceso, bueno, absolutamente todo en realidad, de estas prácticas se opone a la enseñanza de Jesucristo, está opuesta a la verdad de Dios y que resulta dañina tanto para personas creyentes como para personas no creyentes. Yo sé que podemos estar sedientos de conocimiento respecto de nosotros mismos o de seres queridos. Yo sé porque también he estado ahí y sé lo que se siente. Yo sé, pero el conocimiento que te dan las prácticas y los métodos, tanto de la nueva era como del nuevo pensamiento, te van a conducir a lugares muy oscuros, peligrosos, solitarios y fundamentalmente muy vacíos, aunque estén encubiertos de una aparente luz. Sin embargo, la salvación de Jesucristo es agua viva para tu alma y para tu corazón. Si hoy estás involucrado en alguna práctica de la nueva era, si te has formado para facilitar registros akáshicos, para abrirle registros akáshicos a otra persona o cualquier otra práctica de la nueva era, mi consejo es muy sencillo. Mi consejo es, vuelve tu mirada a Jesucristo. Jesucristo no te va a ofrecer un conocimiento oculto, te va a ofrecer vida, perdón y salvación. Jesucristo nos brinda gratuitamente el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios y la vida eterna. Y en Jesucristo no vas a encontrar secretos revelados para unos pocos, sino que vas a encontrar la verdad, con mayúscula, la verdad revelada para todas aquellas personas que creen. Por eso te animo a que dejes atrás lo que te aparta de Él. Y te animo a que dejes todo esto atrás, que te apartes de todo esto, no porque al hacerlo ganes su amor, sino para que reconozcas que Él ya ha demostrado su amor por ti en la cruz. Sigue a Jesucristo con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y no mires atrás. Muchas gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Agustina, esto es Agus in Grace y nos vemos en el próximo vídeo.